Bueno, muy buenas noches. Yo soy Jorge Carrero, soy candidato eudista de la provincia de Minuto de Dios. Muy contento pues, de compartir con ustedes. Alejo me había conversado un poco del itinerario que están haciendo de formación académica, espiritual. Y bueno, para mí es un gusto acompañarles, sobre todo con un tema que me apasiona, que es Juan Eudes. Alejo me comentaba que conversáramos del memorial de los beneficios de Dios. Eso es una obra, como para introducir, eso es una obra autobiográfica de San Juan Eudes, la cual es, no, bueno, más adelante vamos a adentrarnos un poco más, aunque hoy vamos a hacer una introducción muy general sobre la vida de Juan Eudes. Y no tanto de Juan Eudes, sino eh, desde la perspectiva del contexto histórico, porque Alejo me dijo que son 4 martes que tenemos encuentros, entonces podemos sacarle bastante el jugo a la vida de Juan Eudes. Sí, estás levantando la mano, Ana. Sí, profe, es que queríamos hacer una pequeña oración para pues pedirle al Espíritu Santo que nos acompañe. Sí, sí, claro que Entonces, sí. bueno, sí, señor. Entonces, David, Yo por tenía que favor. hacer una oración para el estudio, pero no importa, Exactamente. vamos a hacer la oración al Espíritu Santo. No sé si alguien está dispuesto para hacerla. Sí, sí, David, lo voy a hacer. Ok. Bueno, entonces iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te los invito a que todos cerremos nuestros ojos, pidamos cada uno la presencia del Espíritu Santo para que sea Él quien venga y tome cada palabra a nuestro profesor de Jorge y la grabe en nuestro corazón, en nuestra mente. Ven Espíritu Santo, anímanos Espíritu Santo a ir este encuentro con alegría, con amor, que todo este encuentro sea para glorificar al Señor, que el Espíritu Santo inspire cada palabra, cada pensamiento, cada acción de nuestro profesor Jorge. Ven Espíritu Santo, llénalo de tu fuego. Dale tus palabras, Espíritu Santo. Ven sobre cada uno de nosotros, de nuestros corazones, e incéndialo de tu amor. Ven, Espíritu Santo, derrama tu agua, también purifícanos, lávanos de todo lo que no te agrada, Espíritu Santo. Que esta noche sea para glorificar y amar al Señor, para poder conocer a nuestro gran santo patrono, que podamos admirarlo, que podamos llegar a amar como Él amó a Jesús. Ven Espíritu Santo, ilumínanos, quémanos con tu fuego. Anímanos, Señor, a que cada día tengamos más sed de aprender, más sed de formarnos, más sed de conocerte, Señor. Te alabo y te bendigo por cada uno de mis hermanos que están en este lugar. Ven, Espíritu Santo, sobre cada uno de nosotros y límpianos, lávanos, quémanos con tu fuego, Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, David, por tu oración al Espíritu Santo. Antes de continuar con la introducción, quisiera aprovechar este momento para que pensáramos estas disposiciones de Juan Eudes para el momento, para preparar el estudio o para el estudio. Bienvenido, Alejo, te estoy viendo por allí. Gracias, Jorgito. Adoremos a Dios como principio y fin de toda luz, ciencia y sabiduría. Renunciemos a todo deseo de simple curiosidad y propongámonos estudiar para edificar a nuestro prójimo. Reconozcamos que por nosotros mismos somos solo tinieblas y que por el pecado hemos merecido ser privados de toda luz. Adoremos a Jesucristo, sabiduría eterna. Él es nuestra ciencia y nuestra luz. Pidamos a Dios que nos libre de la ciencia que engendra soberbia, de la letra que mata y del apego al propio parecer. Señor, aquí estamos, llenos de la presencia de tu Espíritu Santo, disponiendo nuestros corazones para que seas tú quien obre en nosotros, para que nos liberes de todo tipo de perturbación, para que nos alejes en este momento de cualquier cosa que pueda distraer nuestro corazón, o por sobre todo, cualquier cosa que nos distraiga de ti, que tú seas el fin último, el principio, el sentido, el origen también de este encuentro. Amén. Les iba comentando, entonces
Vamos a hacer un itinerario de 4 martes. Es la propuesta que pues me ha hecho Alejo de un tema que me fascina, es la vida de San Juan Eudes, vista desde el memorial de los beneficios de Dios. Pero hoy, de manera introductoria, para sacarle un poco más el jugo, voy a dividir la sesión de la siguiente manera. Vamos a hablar un poco del contexto histórico, algunos aspectos más adelante de las raíces terrígenas de Juan Eudes, y luego, pues, para finalizar, para cerrar el encuentro, vamos a ubicarnos en 3 elementos que Juan Eudes menciona en el Memorial de los Beneficios de Dios sobre su vida. Esta obra del Memorial de los Beneficios de Dios es una autobiografía, es un diario que fue publicado de manera póstuma. Juan Eudes no lo sacó a la luz en vida, él lo iba escribiendo y en cierta forma, es un texto en el cual Juan Eudes va haciendo oraciones de alabanza a Dios por todo lo que ha sucedido en su vida. Bueno, vamos a iniciar y vamos a fijarnos por un momento en una visión general del contexto histórico que vivió Juan Eudes. Juan Eudes nació en Francia, ustedes lo saben muy bien, él es un santo francés. Y su tiempo específico fue el siglo XVII, un siglo bastante complicado, pero bastante interesante, porque sucedieron muchísimas cosas a nivel intelectual, a nivel espiritual, a nivel político, a nivel social. A nivel político encontramos durante este siglo 2 poderosos monarcas en el contexto francés. El primer monarca, bueno, antes estaba Enrique IV, y luego lo sucedió su hijo Luis XIII, y luego Luis XIV. Estos 2 monarcas tuvieron un papel fundamental en el contexto histórico en el cual vivió Juan Eudes. También este es conocido como el siglo en el cual existieron hombres que fueron lumbreras o muy destacados en la iglesia. No tanto por ser pastores, les aclaro, no tanto por ser pastores, sobre todo por ser ministros que ejercían muy bien la política. Eso es un detalle importante y también es una realidad que se mueve mucho dentro del clero francés de la época. Estos 2 personajes fueron el cardenal Richelieu, muy conocido y muy renombrado en toda Francia por todo su poder político y su tajante político y su fuerza para mover las distintas situaciones de la historia. Y por otro lado, su sucesor, que fue Mazarino, el cardenal Mazarino. Ellos estuvieron implicados a fondo en toda la vida política del Estado. La monarquía, estuvieron muy vinculados a los reyes y a la misma monarquía regente en las distintas circunstancias, las distintas etapas, e influenciaron mucho en las decisiones del gobierno francés o de la monarquía francesa. Al mismo tiempo, bueno, este es un siglo de preclaros nombres de la filosofía, de lumbreras, de hombres brillantes que desarrollaron el pensamiento filosófico. Uno de los 2 más conocidos fueron Descartes, que algunos le dicen Descartes, Descartes, y Pascal. De Pascal tenemos una frase hermosísima que habla con respecto al corazón. Ojalá pudiéramos mencionarlo en la misma narración de la historia de Juan Eudes. Más adelante tenemos también a Racine y a Molière. Son 4 filósofos muy destacados, lumbreras para su época. Y al mismo tiempo, así como vemos a nivel político, a nivel religioso y político con los cardenales y a nivel de pensamiento, encontramos también un desarrollo espiritual sumamente importante en este siglo XVII. Algunos, pues, un poco desatinados, como el jansenismo, que más adelante vamos a hablar un poco sobre qué significa el jansenismo, y unas tendencias espirituales mucho más sanas, como por ejemplo la que hemos legado de San Francisco Javier, Madame Curie, el Cardenal de Brul, eh, eh, Carlos de Condá, San Vicente de Paúl, Juan Jacobo Olier, el mismo San Juan Eudes. Entonces, vemos que es un siglo en el cual hay muchas cosas, hay mucha tela que cortar, hay muchos personajes importantes, hay circunstancias específicas, hay acontecimientos que nos van definiendo el porqué de la vida de Juan Eudes narrada de este tipo, o el porqué de los sucesos, o la manera como actuó San Juan Eudes de esta forma o de tal forma, porque hizo esto. Y por eso esta primera parte o esta introducción a esta vida de Juan Eudes la quiero enfocar bastante a este contexto histórico, que siento que esto nos va a dar una base importante
para luego descubrir y encontrar vestigios de la manera como respondió Juan Eudes y dónde se encuentran sus virtudes heroicas, porque lo reconocemos como el gran santo del siglo XVII. Les comento y les adelanto, por cierto, hubo muchos místicos en este siglo XVII, muchos, pero el único santo fue San Juan Eudes. Vamos a Carlos de Condá, a Juan Jacobo Oliera, al cardenal de Berul, y San Vicente de Paul, pero San Vicente de Paul un poquito antes. El único santo de ese grupito fue San Juan Eudes, de los llamados o conocidos como pertenecientes a la Escuela Francesa de Espiritualidad. Bien, quisiera empezar hablando un poco sobre quién fue este señor Luis XIII. Fíjense que lo mencionaba hace un momento como un personaje sumamente importante. Luis XIII, les decía, fue el rey de Francia en el periodo de 1610 a 1643. Él mismo, fíjense, esto fue una autodenominación, se nombró como el justo. Y la historia también lo reconoce de esta forma, por su moderación, por la vida sencilla y virtuosa que llevó. Fue también un hombre muy importante. Sus padres fueron Enrique IV, que es reconocido como el primer rey Borbón de Francia, y María de Médicis. ¿Quiénes eran los reyes Borbones? Bueno, eran aquellos que tenían vinculación con el reino de España. Y fue cuando Francia empezó a vincularse con el reino de España, a pesar de las circunstancias políticas difíciles que habían en la época. Enrique IV, más adelante vamos a hablar un poco de él, él era protestante, ¿verdad? Sin embargo, su hijo Luis XIII era católico, ¿ok? Él nació el 27 de septiembre de 1601, una fecha sumamente importante, un año importante. Juan Eudes nació también en ese año, 1601. Son contemporáneos, ¿no? Y el 14 de mayo de 1610, su padre, Enrique IV, fue asesinado y la corona recayó sobre su hijo, que apenas tenía 9 años. Es decir, asume el reino a la edad de 9 años. Por normativa de la monarquía francesa, él no podía ejercer su poder a pesar de que era el rey. Entonces, ¿quién cargaba la regencia en ese momento de la monarquía? Su madre, María de Médicis, que fue una mujer, como narra la historia, muy influyente, muy poderosa y al mismo tiempo que quiso, por decirlo así, meterse en muchas de las decisiones de su hijo, y tuvieron también ciertas complicaciones con respecto a esto. Pero dicen también la historia nos narra que en virtud de la timidez y la fragilidad de Luis XIII, porque como era reconocido de una vida sencilla, una vida ascética, hasta virtuosa, pues su madre nunca le prestó mucha atención. Y de hecho no le permitió gobernar porque sentía que no tenía las facultades propias o la fuerza para gobernar todo el reino francés. Sin embargo, cuando Luis XIII ya cumplió la mayoría de edad, y María de Médicis quiso seguir influyendo pues en su reinado, él decidió apartarla y exiliarla a una ciudad que se llama Blois, disculpas Alejo, la pronunciación es Blois, allá en Francia. Pero él decidió exiliarla, sacarla, de manera de que ella no tuviese ningún poder, ningún contacto con su reinado. Fíjense que aquí hubo un conflicto interno histórico. Quizá pueda ser un poco pesado todo eso que estamos hablando, pero nos va a dar un buen soporte para lo que luego vamos a hablar de Juan Eudes. Hubo un conflicto interno entre la familia y luego regresa a María de Médicis, logrando escapar del exilio que le había puesto su hijo en el año 1619, y se enfrenta a su hijo con un ejército para tomar nuevamente el poder del reino francés. Esto no se pudo solventar. O sea, la guerra estuvo tan fuerte que no se pudo solventar sino hasta que hicieron un acuerdo que se conoce como el Tratado de Angulema, ¿verdad? Y la madre, pues, la reina madre, pues recibió los terrenos de Angers y Chinon, que son también dos lugares en Francia. Sin embargo, pues ese poder político siguió siendo enfrentado, hubo muchas dificultades entre los dos. ¿Y quién logró verdaderamente solventar la situación? El cardenal Richelieu. Ese hombre, ese personaje que mencionábamos hace un momento, fue el que logró trazar como ese puente, hacer acuerdos entre Luis XIII y su madre para que cesara la guerra y al mismo tiempo pudiese florecer el reino francés.
Entonces, ¿qué sucedió con esto? Al poder el cardenal Richelieu lograr esta paz, por decirlo así, entre madre e hijo, pues fue nombrado y se reinsertó a la corte francesa, porque él pertenece a la corte francesa en el gobierno de Enrique IV. Bueno, se reinsertó a la corte francesa y se convirtió en ese consejero predilecto del rey Luis XIII. Luis XIII en su gobierno o en su mandato se caracterizó por oponerse a los protestantes y defendió siempre el catolicismo. Y esto también fue muy influenciado por el cardenal Richelieu. Dice la historia que pues él se rodeó de ministros incompetentes y por eso pues su madre pudo influenciar mucho hasta que bueno logró aceptar en el consejo, como consejero en el consejo de gobierno al cardenal Richelieu en el año 1624. Entonces fijémonos, encontramos un personaje en la historia sumamente importante que está llevando las riendas del reino francés, que al mismo tiempo es contemporáneo con San Juan Eudes y que nos presenta una realidad histórica concreta. Hay guerras, hay dificultades, hay luchas. Y una lucha principal fue la lucha entre el protestantismo y el catolicismo, las llamadas guerras de religión. Ahora, eso no. Bien, hemos mencionado un poco la historia o el papel que jugó el cardenal Richelieu, pero ¿quién fue el cardenal Richelieu? Bueno, Richelieu fue un pelado francés que ejerció el poder como ministro de Luis XIII, ya lo habíamos mencionado hace un momento. Pero hay un detalle importante de Richelieu. Él era procedente de la nobleza de Poitou, entró en la carrera eclesiástica, fíjense esto es un detalle importante de cómo se vivía la vida, por decirlo así, de los eclesiásticos en la época, para evitar que su familia perdiera las rentas del obispado de Luzón. Por un interés político, Richelieu se metió a la carrera eclesiástica, porque es que iglesia y reino tenían una vinculación y de hecho habían regalías por parte del reino que le permitían en cierta forma a los familiares de los eclesiásticos, de los presbíteros, de los obispos, tener tierras en las cuales pues también cultivaban y obtenían sus riquezas. El cardenal Richelieu, bueno, se destacó por ser secretario de Estado o ministro de Interior, como diríamos ahora, y de guerra en el año 1616, periodo en el que Juan Eudes también estaba allí alrededor de unos 15 años. Pero bueno, tuvo que dejar este cargo cuando el rey Luis XIII quiso tomar por sus propias manos los asuntos del gobierno, desterrando, bueno, a su madre, María de Médicis, a Blois. Richelieu pues, fue muy de la mano de María de Médicis. Entonces, él actuó, como les mencionaba hace un momento, como intermediario para reconciliarla con su hijo. Ese fue el papel fundamental que cumplió Richelieu para poder como ayudar a la historia a aclararse y a solventar las situaciones. Bueno, fue así como se ganó la confianza de Luis XIII, que le hizo luego nombrar cardenal en el año 1622 y le tomó a su servicio como ministro principal, presidente del Consejo Real en 1624. Ya estamos en un periodo en el cual Juan Eudes ha vivido una cierta madurez. En 1622 ya Juan Eudes tiene alrededor de 21 años. Luego, cuando en 1624 ya tiene 25 años. Entonces, la política interior que ejerció Richelieu consistió en reforzar el poder de la corona, sometiendo tanto a los protestantes franceses, llamados hugonotes, más adelante vamos a hablar sobre qué significa estos hugonotes, como a los nobles. Entonces, él fue una mano importante para el rey. Él ayudó a convocar la fuerza misma de la corona por medio de ejércitos, por medio de guerras y batallas, para defender, en cierta forma, la fe católica ante el protestantismo que ya estaba también en Francia a partir del mismo calvinismo. Con el cardenal Richelieu se acabaron las garantías políticas que Enrique IV, el papá de Luis XIII, había creado, le había concedido a los protestantes con el edicto de Nantes. Más adelante también vamos a hablar un poco sobre en qué consistió ese edicto de Nantes en 1598. Y con esto pues logró poner fin a las guerras de religión entre protestantes y católicos. Y cuenta la historia que tras tomar a los protestantes en la fortaleza de la Rochelle, él les impuso la paz de
Alais, no recuerdo bien cómo se pronuncia, en el año 1629. Entonces, fijémonos el papel que ejerció Richelieu en el gobierno de Luis XIII y al mismo tiempo para el mismo bienestar de la Iglesia Católica. Él terminó las guerras de religión. En Francia había una cierta división y unas ciertas concesiones para los protestantes, y él hizo una movida política estratégica dentro del gobierno de Luis XIII, que fue eliminar el decreto de Nantes, que más adelante vamos a hablar un poco sobre el decreto de Nantes, cómo surgió, cómo nació y qué era lo que permitía, y así pues hacer que la Iglesia Católica cobrase nuevamente fuerza dentro del reino francés. Entonces, por eso, este hombre es tan importante en la historia francesa y tan importante para nosotros en el estudio de San Ponente, pues era, de cierta forma, el regente de la época, era el cardenal Richelieu, la cabeza de la Iglesia francesa, y al mismo tiempo tenía un papel dentro del gobierno sumamente importante. Bien, vamos a continuar. Luego de Luis XIII, pues lo sucedió su hijo Luis XIV, que es llamado también el Rey Sol. Y fíjense como nos narran la historia. Dice, su padre Luis XIII y su madre Ana de Austria interpretaron como una señal de buen augurio, la mentalidad de la época, que su hijo naciese ya con 2 dientes, ¿no? Ya con 2 dientes. Esto ya nos va definiendo cómo los historiadores van describiendo a Luis XIV. Lo que quizá presagiaba el poder del futuro rey para hacer presa, muy bien, es muy chistoso, yo lo he colocado por eso, para hacer presa a sus vecinos una vez ceñida la corona. Es decir, Luis XIV nació con 2 dientes y eso lo interpretaron como que él iba a hacer comida a los gobiernos, por así vecinos, cuando asuma su corona. Y de hecho, Luis XIII fue uno de los reyes Luis XIV, perdón, fue uno de los reyes más duros en esta época, el creo el absolutismo. Fíjense que muerto ya Luis XIII en el año 1643, Luis XIV contaba con 4 años. Sucedió lo mismo que con Luis XIII, aunque Luis XIII asumió el gobierno o la monarquía a los 9 años, le tocó ser nombrado rey a los 4 años y 8 meses. Y por tanto, como no tenía la mayoría de edad, pues Ana de Austria, su mamá, se dispuso a ejercer la regencia y confió el gobierno estatal y la educación del niño al cardenal Mazarino. Ya para el periodo de Luis XIV, el cardenal Richelieu ha muerto. ¿Quién fue el sucesor de Richelieu? El cardenal Mazarino. Fíjense cómo la iglesia tenía mucha influencia dentro de la corte real, al mismo tiempo dentro de la educación del mismo rey, por lo tanto se convierten en pilares fundamentales para la toma de decisiones. En el año 1651 ya Luis XIV fue declarado mayor de edad. Entonces el 7 de junio de 1654, dice el historiador, una vez pasado el huracán de las Frondas, fue coronado como rey de Francia en la Catedral de Reims. ¿Qué fueron las Frondas? Las Frondas fueron, por decirlo así, levantamientos. Más adelante vamos a hablar también un poco sobre las Frondas. Fueron levantamientos populares frente a las situaciones de desigualdad que existían. Entonces, al pasar esto, ya él pudo ser coronado como rey, como tal, y empezar a tomar el poder del reino. El 9 de marzo de 1661, el cardenal Mazarino, su mentor, el mentor de Luis XIV, muere. Y esto fue un acontecimiento trascendental en la vida de Luis XIV. ¿Por qué? Porque fíjense lo que él mismo escribe. Se reconoce que había llegado el momento de ejercer la plena soberanía. Ya no tenía consejeros ni nada. Y Luis XIV escribe en su diario: de pronto comprendí que era rey. Ya no tenía que estar escuchando a nadie. Se murió el mentor. De pronto comprendió que era rey. Para eso había nacido. Una dulce exaltación me invadió inmediatamente. Esta narración la toman los historiadores como el principio con el cual Luis XIV instaura el nepotismo por derecho divino. Ya aquí se eliminaron en esa monarquía todo tipo de consejeros. El rey era el centro. ¿Y por qué era el centro? Porque había sido designado por el mismo Dios. Era considerado hasta un dios. Por lo tanto, con Luis XIV se abre una brecha en la historia de la monarquía francesa y se funda la monarquía absoluta por derecho divino.
Creo que son datos históricos interesantes que nos pueden ir iluminando en el contexto en el cual nos encontramos durante este siglo XVII. Ya se acaban los consejos reales y el mismo Luis XIV se hace llamar el Rey Sol y es llamado por la historia como el Rey Sol. Luis XIV se propuso encarnar a Francia en una sola persona, en la persona del rey, mediante la centralización absoluta, la obediencia pasiva y el culto a la personalidad real. O sea, ya todo eso, ese panorama cambió, ya hasta la iglesia, porque todas las decisiones de la iglesia tenían que estar pasadas o tenían que pasar por la aprobación del rey o lo que el rey se le ocurriera en ese momento. Todo estaba bajo su control, desde las disputas teológicas, todo tipo de disputas teológicas. Entonces, allí los protestantes, pues, la Iglesia Católica también se vio beneficiada porque los protestantes, al ser Luis XIV católico, pues los protestantes recibieron también su rechazo. Y bueno, hasta el mínimo detalle, el ceremonial de los ritos católicos. Todo se centra en la persona del rey. Este fue el gran Luis XIV, llamado el Rey Sol. ¿Qué diferencia con su padre Luis XIII, que se había reconocido como un hombre justo, un hombre de una vida ascética, que hasta lo habían considerado como tímido? Ahora, hemos mencionado varios actores, por decirlo, políticos, hasta grupos. Hace un momento hablábamos de los hugonotes, cuando mencionábamos al cardenal Richelieu, que había eliminado todo tipo de beneficios contra los movimientos protestantes. Bueno, entre esos movimientos protestantes estaban los hugonotes. Pero ¿quiénes eran los hugonotes? ¿Y de dónde sale ese nombre? Pues vamos a ver. Los hugonotes fueron un colectivo, como pudiéramos llamarlo, un colectivo perseguido, un grupo de creyentes pues, perseguido, aislado por la sociedad francesa durante el siglo XVII. Pero ¿por qué fueron perseguidos? Fíjense, el apodo se lo dieron los católicos franceses a los protestantes calvinistas durante las guerras de religión de Francia en los años 1562 y 1568. Es decir, esos movimientos venían desde hace mucho tiempo. Pero ¿en qué consistía ser hugonote? Bueno, era ser calvinista. ¿Quién era Calvino? Calvino fue un teólogo francés que asumió las ideas de la Reforma Luterana. Entonces, esas ideas de la Reforma Luterana las fue a llevar a Francia y bueno, él fue también, como por decirlo así, un prócer del protestantismo en Francia. Respecto a este nombre de hugonotes, eso es un detalle importante. Existen muchas teorías. No se sabe todavía claramente por qué se llaman hugonotes. No es nada claro. Sin embargo, entre ellas hubo una que me pareció como la más lógica. Algunos defienden que procede de un rey legendario llamado Hugón. Ese rey fue del siglo I, famoso en la zona de Tours y que rondaba por las noches. Salida pues a las noches. ¿Por qué se le aplica ese nombre hugonotes a este grupo? Pues porque los calvinistas franceses, en sus orígenes, ellos se reunían en las noches. Entonces, creo que es uno de los nombres más odios. Por ahí creo que hay una pregunta o una... Dice, estoy viendo aquí en Flandes y no alcanzo a escuchar mucho, qué pena. Ay, ojalá, y se está grabando, no estoy seguro si se está grabando, porque de todas formas yo les voy a compartir las diapositivas para que Sí, luego... Jorgito, se está grabando, pero si puedes hablar más duro, que es lo que yo entiendo que te están pidiendo también. Bueno, está bien. Claro que sí. Gracias, Sí, hermano. señor. Gracias, Alejillo. Bueno, entonces fíjense que ellos reciben el nombre, pues no se sabe, no es clara todavía por qué reciben este nombre de hugonotes, pero una de las posturas afirma, bueno, que se debe el nombre a Hugón, este rey que pues salía de noche y como ellos se reunían en los primeros momentos de noche ocultos, estaba resurgiendo pues estas ideas protestantes, les tocaba. Entonces, ¿cuál es la creencia o hacia dónde está orientada la creencia de los hugonotes? Bueno, fueron orientados por Juan Calvino, ya les dije hace un momento, un teólogo francés, seguidor de Martín Lutero. Entonces, las premisas de Martín Lutero fueron asumidas por Calvino y estas premisas pues, fueron también llevadas allá a Francia. Los hugonotes se trasladaron a las colonias y fueron vitales para el desarrollo de las nuevas naciones, gracias a su mentalidad frente al trabajo. Fue un aporte que también dieron a la historia francesa y el desarrollo de todos los acontecimientos en esa Francia del siglo XVII.
Vamos a seguir y vamos a hablar sobre otros actores importantes, me parece. Hablamos también del jansenismo. Fíjense que estamos en el periodo también donde nacen algunas herejías con respecto a la fe. Y mencionábamos hace un momento que también hubo una lucha contra el jansenismo en este periodo del siglo XVII. De hecho, cuando más adelante estudiemos a Juan Eudes dentro del oratorio, el oratorio era una comunidad religiosa en la cual Juan Eudes se ordenó sacerdote, donde empezó su vida como misionero y luego y posteriormente se salió. Cuando estudiemos los acontecimientos de la salida de Juan Eudes del oratorio, vamos a darnos cuenta que se menciona que también se habían metido algunas ideas jansenistas. Pero, ¿qué es el jansenismo? El jansenismo fue un movimiento religioso iniciado por un teólogo y obispo llamado Cornelio Jansen. Sucedió en los años 1585-1638. Este obispo, pues, gozó de cierta popularidad en Europa durante todo este siglo XVII y los siglos posteriores, pero fue condenado por la Iglesia Católica como herético debido a sus tesis sobre la salvación. En último término, negaban el concurso de la libertad humana. ¿Qué sucedió con Jansenio? Jansenio es una postura que parecía loca o que era incoherente a la misma propuesta de la gracia de Dios. Cuando estudiamos el Tratado de la Gracia, cuando hablamos de la gracia de Dios, muchas veces pudiéramos confundirnos y decir, la gracia Señor, derrama tu gracia sobre mi vida, como si fuese algo que se derrama sobre nosotros. Pues sí lo es, pero ¿qué significa la gracia? La gracia es la facultad de Dios que Dios otorga al hombre para podernos comunicar con Él. Cuando hablamos de gracia, estamos hablando de la facultad que Dios mismo con la cual Dios mismo ha dotado al hombre para comunicarnos con Él. La gracia nos va a llevar siempre, siempre a ser como Dios en medio de nuestras limitaciones. Entonces, ahí entro a explicar un poco esto para que comprendamos la herejía que propone Jansenio. En contraposición a la gracia está el pecado. Pero debemos también quitarnos la idea del pecado como una mancha, como aquello que nos mancha, que nos aleja de Dios, todo eso no. Debemos ahora pensar gracia y pecado desde otra concepción a la cual nos han enseñado, que es la verdadera. La gracia es la facultad que Dios otorga al hombre para podernos comunicarnos con Él. El pecado consiste en las acciones humanas que contradicen esa gracia. Fijémonos en una jeringa. Preciso aquí tengo una jeringa para hablar un poco sobre, ojalá no me manche porque tenía tinta. Me dicen si logran verlo, lo estoy enfocando bien. Pensemos en que nuestra vida es esta jeringa que está vacía. Y en nosotros viene la gracia como este émbolo a irnos llenando, hasta completarnos como Dios. Hasta completarnos para ser como Dios. Esa es la manera como actúa la gracia sobre el pecado. El pecado son nuestras acciones que van contradiciendo la gracia de Dios. Es la acción humana que contradice el actuar de Dios en nosotros. Pero la gracia que se ha entregado gratuitamente es la posibilidad que Dios me ha dado para poder hacerme como Él. Pero ¿cómo logro hacerme como Él? En la medida que voy amando, que es lo que me invita a ser el mismo Jesús en el Evangelio. Él dijo, la única ley que les entrego es el amor. En la medida que nosotros asumimos esos sentimientos, esos deseos, esas intenciones de Jesús, que no es otra cosa que amar al prójimo como a nosotros mismos, vamos permitiendo que esa gracia actúe en nosotros. Pero ¿qué propuso Jansen con respecto a la gracia, al pecado original y la salvación? Jansenio dijo que solamente algunos habían sido elegidos por Dios desde la eternidad para ser salvados, para recibir su gracia. Esto fue una herejía, pero garrafal, porque estaba negando la gratuidad, la entrega de Dios, la gracia universal, la entrega universal de Dios para el hombre. Por eso fue condenado como herético, como hereje. El jansenismo, como movimiento puritano, enfatizó
el pecado original, la depravación humana, la necesidad de la gracia divina que salvará solo a aquellos a quienes le fue concedida desde su nacimiento, y la creencia en la predestinación sin libre albedrío. ¿Cuál era el postulado de Jansenio? Pues Jansenio, en una obra que se llamó El Augustinus, que está allí mencionado, él dijo que solamente un grupo había sido predestinado y que allí ya no había más elección. No importaban tus acciones. Si actuabas bien o actuabas mal, igualmente tú ibas a recibir la salvación, pero este número iba a ser un número reducido, no toda la humanidad. Es decir, el sacrificio y la muerte de Cristo había sido limitado solamente a un grupo pequeño de personas, aquellos que Dios quiso. Allí es donde está el error del jansenismo. Y eso es una de las corrientes heréticas de la época. La obra fundamental del jansenismo es el Agustinos, como les dije hace un momento, escrita por Jansen y publicada de forma póstuma en Lovaina en el año 1640. Bien, yo creo que con eso pues ya tenemos un suelo más firme para caminar sobre este siglo XVII en el cual nos encontramos con San Juan Eudes. Pero nos falta todavía hablar de un elemento importante que mencionamos hace un momento. Nosotros mencionamos el edicto de Nantes. ¿Qué consistía este edicto de Nantes? Así, en palabras más sencillas. Resulta que Enrique IV era protestante. Él fue protestante, pero para poder asumir el reino de Francia, tuvo que bautizarse y hacerse católico. Al subir Enrique IV al reino y tomar la corona, pues los hugonotes, los protestantes de la época, tuvieron un poco más de suerte. ¿Por qué? Porque el rey que tenía las creencias calvinistas, que asumía los postulados calvinistas, pues se vio obligado a abrazar el catolicismo por subir al reino, pero al mismo tiempo simpatizaba con los protestantes. Entonces, ¿él qué hizo? Una estrategia política. Él hizo el decreto el 13 de abril de 1598, el edicto de Nantes, que ponía fin a las guerras de religión y que garantizaba cierta libertad de culto. Los protestantes podían estar libremente ejerciendo, recuerden que el contexto no es como el de ahora, que pues por aquí están los evangélicos, los testigos de Jehová, los católicos, los cristianos, pentecostales, toda esta gente de línea protestante, y pues podemos compartir. No, en ese tiempo era una guerra acérrima, fuerte, entre el catolicismo y el protestantismo. Estábamos en el pleno conflicto, donde estaban haciendo estas ideas en contra de la iglesia. Pues Enrique VIII, con este edicto de Nantes, creó posibilidades para que los protestantes tuviesen la libertad de culto. Cosa que pues el cardenal de Richelieu, como ya lo estudiamos hace un momento, junto con Luis XIII, eliminó completamente. Bueno, en esto consistió el edicto de Nantes. Hemos hablado varios aspectos importantes de la historia hasta ahora. No sé, Alejo, ¿me dices el tiempo? No, todavía tenemos tiempo. No sé si... Sí, Jorgito, porque de todas maneras ingresaste tarde entonces no pasa nada. Gracias, Alejito. No sé si hasta los momentos tenemos alguna pregunta o algún inquietud con respecto a lo que hemos hablado. Todo eso es como la base histórica, el contexto histórico. Hasta los momentos no. Yo espero que vayan tomando nota allí. No los estoy viendo, pero espero que podamos ir tomando nota, ubicándonos históricamente. Sé que algunas cosas pues son complicadas, otras cosas pues quizás se tengan que aclarar un poco más adelante. Son aspectos históricos que pueden convertirse hasta un poquito pesados, pero nos van ubicando en este siglo XVII tan importante para nosotros porque es el siglo en donde encontramos a San Juan Eudes. Bueno, nos faltaba un detalle, pues ya habíamos terminado la parte histórica. Yo les hablaba hace un momento de las frondas. Las frondas. ¿Qué fueron las frondas? Fueron un conjunto de movimientos de insurrección ocurridos en Francia durante la regencia de Ana de Austria. ¿Quién era Ana de Austria? La mamá de Luis XIV. Entonces, entre la minoría de edad de Luis XIV, los años 1648 y 1653, fueron estas rebeliones. El nombre de fronda, ¿a qué evoca o a qué se debe? No sé si ustedes han visto esas ondas o las chinas, no sé cómo le dicen aquí, que
que son como dos palitos de madera con una liga y empiezan a lanzar piedras. No sé si lo han visto aquí, no sé cómo La se llama aquí. cauchera. ¿Las qué? Las caucheras. Correcto, las caucheras. Bueno, a eso es a lo que refiere pues esta palabra fronda, a una cauchera, porque era el tipo de armas con las cuales los que se sublevaban a las, por decirlo así, a las injusticias del reino, iban y atacaban y hacían levantamientos. Pues esto fue un periodo bastante complicado también para la monarquía francesa. Había injusticia, había pobreza, había hambre. Pues, ¿qué le tocaba a los pobres? Pues salir a protestar, salir también a reclamar sus derechos. Y fíjense que sus inicios se fundamentan en la crisis económica y el aumento de la presión fiscal generados, porque los impuestos aumentaron, generados para hacer frente a la guerra de los 30 años. ¿Cuál fue esta guerra de los 30 años? Creo que también vamos a hablar un poco sobre la guerra de los 30 años. Una guerra religiosa, sobre todo en la parte germánica, en los pueblos germánicos, en donde pues luchaban protestantes y católicos, pero para poder sostener las guerras de los católicos, pues había que quitar los impuestos a los católicos y los reinos que eran católicos pues, pagaban su impuesto para sostener las guerras. Entonces las frondas nacieron también como un movimiento protestante, por decirlo así, ante el cobro de impuestos, la pobreza y la desigualdad social que existía en la época. Sobre todo en esta Francia del siglo XVII, en el periodo de Luis XIV, cuando estaba como regente su mamá Ana de Austria. Bien, vamos a continuar. Bueno, sí, vamos a hablar un poco sobre la guerra de los 30 años. Aquí llevamos muy por encima porque aunque se ve afectada a Francia, pues no tiene mucho que ver, pero no tanto. La guerra de los 30 años fue una guerra librada en Europa Central, principalmente en el Sacro Imperio Romano Germánico, entre los años 1618 y 1648. Toca el periodo de Juan Eudes. Está en el periodo en el cual Juan Eudes está viviendo su ministerio sacerdotal, también en crecimiento y esa juventud, pero fue en este periodo donde él también se desenvolvió, era parte del contexto histórico. Bueno, en esta guerra de los 30 años, pues intervinieron, participaron las grandes potencias. Francia no estuvo excluida, estuvo también allí involucrada. Y pues se trataba de un conflicto político-religioso entre estados partidarios de la Reforma y la Contrarreforma dentro del propio Sacro Imperio Romano Germánico. La intervención paulatina de las distintas potencias europeas convirtió gradualmente el conflicto en una guerra general por toda Europa. Sí. Francia no estaba involucrada, pero al verse también inmiscuida y ser partidaria, pues se vio involucrada, pues Europa ya al fin de cuentas terminó en esa lucha entre protestantes y católicos. Fíjense lo que sucedía en este contexto histórico. Eran guerras bélicas donde se daban bala, donde la gente salía a luchar, donde se mataban. Era complicado, era un siglo bastante complicado. Entonces, este contexto, esta contextualización nos va a ayudar a comprender mucho el porqué de las predicaciones de Juan Eudes, el porqué de la manera en cómo Juan Eudes se expresa, el porqué de las acciones concretas de Juan Eudes con respecto a la pastoral. Todo eso nos indica mucho. Hay un pueblo que sufre, hay un pueblo que pasa hambre, hay un pueblo que es víctima de las injusticias sociales, hay un pueblo en guerra, hay una lucha acérrima también. Juan Eudes era de la conciencia también de lucha contra los protestantes. En ese mismo contexto de la iglesia, él también tenía su conciencia, no está fuera de esta realidad. Entonces esto nos ayuda a comprender también el pensamiento de Juan Eudes y el porqué de algunos de sus escritos o por qué se expresa de una u otra manera en algunos textos. Ahora sí, hemos finalizado ya todo esta contextualización histórica y vamos a hablar un poco sobre las raíces terrígenas de San Juan Eudes, es decir, de dónde va surgiendo todo su entramado espiritual, vocacional, todo eso. Estamos a comienzos del siglo XVII, ubicados en la Baja Normandía. Se me olvidó aquí ponerles un mapa de Francia, pero hubiese sido muy interesante ponerles un mapa de Francia. Más exactamente se trata de la aldea de Rie. Francia, no sé si ustedes recuerdan, el mapa mundial es como una botica, es como una botica. La parte norte es la región normanda, es la región más fría. Es como decir aquí los cachacos, los bogotanos. Es la región más fría, pero claro que allá con unas temperaturas mucho más bajas. Pero por decirlo así, la cultura, el pensamiento también, eso es importante ubicar, del normando es un pensamiento sumamente conservador, es de una mentalidad, por decirlo así, o una psicología introvertida,
Pues hay muchas definiciones que se pueden hacer de Juan Eudes, pues de acuerdo al origen, a sus orígenes. Sin embargo, pues vemos un normando que es un esplendor en el momento de la predicación, como él mismo se narra, como lo narra la misma historia, es un león al predicar y un cordero al confesar. Pues son varias características, pero es importante ubicarlo también geográficamente. En este periodo, por fin llegaba la paz desde hacía muchos años al reino, que se había enlutado por las cruentas y violentas guerras de religión que habían sido ejercidas durante este tiempo. Parece que este periodo en el cual Juan Eudes nace, pues es un periodo corto de paz. Encontramos en la historia de Juan Eudes dos personajes, Isaac Eudes y Marta Corbán. Estos dos personajes contrajeron matrimonio en el año 1598. Isaac Eudes, ¿quién era? Era un agricultor y cirujano de la aldea de Rí. No un cirujano como actualmente pudiéramos pensarlo. Pudiéramos decir, fue un curandero. Aquel que con ramas, aquel que con menjurjes, no sé cómo le pudiéramos decir, curaba a la gente porque era la medicina de la época. Al mismo tiempo era un trabajador de la tierra. Hay un detalle, eso es un dato del texto del padre Paul Misa con respecto al papá de Juan Eudes, a Isaac Eudes. Isaac Eudes había pensado en el sacerdocio. Fíjense que allí nos da algunos vestigios de dónde sale la vocación de Juan Eudes. Un hombre que había pensado en el sacerdocio es un hombre que también quizá había cultivado una vida espiritual y que de hecho en su familia pues también llevó y cultivó en sus hijos esa vida espiritual. Sin embargo, pues la epidemia de peste, que se data más o menos del año 1587, hizo que sus hermanos murieran y él tuvo que regresar a su tierra para cultivar el predio familiar, las tierras familiares. Se cuenta que, bueno, para esa época, por causa de la guerra, al arar la tierra, fíjense la realidad tan dura, se encontraban esqueletos de algunos casi 3.000 campesinos que habrán muerto por las mismas guerras, por las situaciones de violencia. Entonces, fíjense todo este contexto tan interesante, llamativo, pero también con una carga histórica dolorosa, ¿no? Encontramos a un Juan Eudes en la región normanda, en la región norte de Francia. Encontramos a sus papás, Isaac Eudes y Marta Corbá, que contraen matrimonio en 598, 3 añitos antes de que Juan Eudes naciera. Un papá que tenía inquietudes vocacionales, pero que no había podido, entonces ejercía como agricultor y que ejercía como médico. Aquí vemos otro vestigio importante, porque vemos pues, ese trato o esa labor social, porque ejercer médico es tener contacto, ejercer como cirujano, como médico, es tener contacto con los otros, al mismo tiempo la humildad del trabajo de la tierra, y pues también una historia cargada de dolor por las guerras, que se ven marcadas al momento de encontrar esqueletos, huesos de personas que han sufrido pues todos estos acontecimientos de la guerra y que han muerto. Estas son algunas raíces terrígenas de Juan Eudes, o los principios terrígenos de la historia también de sus padres. Ahora, la familia Eudes. ¿Quiénes eran esta familia Eudes? Isaac y Marta, que resultaba que dentro de esa pareja, cuenta el mismo Juan Eudes, y era parte de la concepción de la época, parecían que habían recibido un maleficio, porque no habían podido tener hijos. Su hogar parecía estéril, Marta no había quedado embarazada, y pues esto era una situación dolorosa también para ellos. Ante esta realidad, ante esta situación, nos narra el padre Paul Misa y Juan Eudes también en el Memorial de los Beneficios de Dios, hace hincapié en eso. Sus papás, y aquí vemos un vestigio también de la hermosísimo de la experiencia de fe familiar que tuvo Juan Eudes, que nos habla a nosotros mucho, cómo vamos cultivando la experiencia de fe con nuestros hijos, con nuestros padres, en nuestras familias, ¿no? Pero fíjense que sus papás hicieron voto de realizar una peregrinación a Nuestra Señora y bueno, gracias a esa peregrinación, Marta quedó encinta, ¿no? Entonces, esto más adelante lo vamos a ver dentro de un momento. Juan Eudes lo toma como el actuar milagroso de Dios en su vida, pero al mismo tiempo como un signo maravilloso de la Santísima Virgen
en su historia de fe. Prestemos atención y fijémonos bien en estos vestigios, porque es una familia con una experiencia de fe profunda, que ve el actuar de Dios en su historia, que no se queda solamente como espectador de lo que le sucede a otros, sino que ellos han experimentado en su propia historia familiar el actuar de Dios, y Juan Eudes va creciendo, nace y crece con este sentido hermoso de reconocer a Dios actuando en su propia vida. Al quedar encinta, Marta, pues hicieron este voto de realizar una peregrinación, Marta queda encinta, ellos deciden dejar su tierra y partir a Les Tourelles. Dice Paul Misa que ellos fueron a un santuario dedicado a la Santísima Virgen María que distaba unos 20 kilómetros de Ry, el pueblo natal de Juan Eudes, donde ellos estaban. Y en ese santuario ofrecieron al Señor y a la Santísima Virgen María el niño que Marta llevaba en su seno. Esto para Juan Eudes va a ser un detalle hermosísimo, porque va a decir que a mí, desde el seno de mi madre, me consagraron a la Santísima Virgen María. Y luego, más adelante, en su infancia, va a tener un acto hermosísimo que es agarrar un anillo y ponérselo a la imagen de la Santísima Virgen, y con ese gesto hacer voto de castidad, de celibato, sí, de entregar su vida a Dios, de ser célibe. Juan Eudes, ese varoncito que llevaba a Marta en su seno, nace el miércoles 14 de noviembre del año 1601. A ver, les pregunto, ¿qué personaje de la historia que hemos mencionado anteriormente de este contexto histórico nació en este año 1601? Y no sé si recuerdan el mes. Luis XIII. Luis XIII, correcto. Nació ¿Y el mes? Septiembre. en el mes de septiembre. Fíjense que se llevaban meses, eran contemporáneos. Entonces Juan Eudes nace el 14 de noviembre de 1601 y fue bautizado 2 días después en la pequeña iglesia de Ry. De hecho, se conserva la capilla en la cual fue bautizado Juan Eudes. Allí hay una pila bautismal y hay muchas fotos de ese lugar. Es una capilla pequeña, muy sencilla, es una aldea muy pequeña. Y recibió por nombre Juan. Aquí ya vemos cómo fue este proceso de fe que vivieron Marta e Isaac, y al mismo tiempo cómo nace Juan Eudes, por decirlo así, por un milagro de la Santísima Virgen María. Hermoso, a mí me parece esa historia hermosa porque nos debe motivar a nosotros muchísimo, muchísimo, a buscar edificar nuestra vida en una experiencia profunda de Dios. No solamente buscando milagros, porque el que se queda en milagros, pues está cimentando su vida como dice el mismo Evangelio, sobre la arena. No, no, no. A cimentar su vida en una experiencia de fe profunda para reconocer que todo lo que nos va sucediendo diariamente es parte del actuar de Dios en nuestra historia. Vamos a continuar. Hasta ahora hemos hablado o hemos estudiado un poco del contexto histórico de la época. Hemos también visto cómo nos presenta el padre Paul Misa y el mismo padre Torres, porque también he tomado algunas cosas de la introducción a las obras escogidas del padre Torres sobre la vida de Juan Eudes. Pero vamos a escuchar al mismo Juan Eudes cómo nos narra la interpretación de su historia de vida. Recordemos que la narración de la historia no es otra cosa que una interpretación. Es la interpretación que hace el historiador con respecto a los acontecimientos. Esa es la historia. Juan Eudes también interpreta su propia historia. Fíjense que en el texto que Alejo pues, me ha pedido que analicemos, que estudiemos y con el cual partamos nuestra reflexión sobre la vida de San Juan Eudes, que es el Memorial de los Beneficios de Dios, o Memorial Beneficiorum Dei, así es el nombre original porque fue escrito en latín. Encontramos toda la narración de los acontecimientos de la vida de San Juan Eudes. ¿En qué consiste este texto? Es una especie de diario o memoria en el cual Juan Eudes consigna, fíjense este detalle, con acción de gracias, algunos acontecimientos sobresalientes de su vida. En las obras completas lo encontramos en el tomo 12, en los numerales del 103 al 135. Están todos los escritos de Juan Eudes, pues en su idioma original, creo que están en latín también.
Sin embargo, ese texto fue publicado de manera póstuma en el año 1909. Entonces, ¿qué es el Memorial de los Beneficios de Dios? Es un libro o un escrito de Juan Eudes en el cual Juan Eudes da gracias a Dios por los acontecimientos de su vida. Esto para nosotros debe ser también un ejemplo a seguir. Yo se los digo de manera personal. Ya no lo hago, lo he dejado, pero yo anteriormente tenía una especie de diario espiritual, por decirlo así, donde yo escribía acontecimientos de lo que me pasaba durante el día o en la semana, o cuando me acordaba de escribir, pero yo trataba de ser muy juicioso con eso. Y yo escribía, bueno, hoy me pasó esto. Y yo luego escribí una oración, me pareció un ejercicio muy bonito, una oración a Dios con respecto a eso. Qué hermoso agarrar esto también como un ejercicio personal. Puede ser que no lo escribamos, y si lo escribamos espléndido, si lo escribimos espléndido, pero que cojamos los acontecimientos del día y al finalizar la jornada, vamos a alabar y glorificar a Dios, darle gracias por lo que hemos vivido, por las cosas que nos han sucedido, que han sido buenas, fantásticas en nuestra vida, que nos han llenado y nos han manifestado pues, esa presencia actuando de Dios en nosotros, o por aquellas circunstancias en las cuales quizá hemos visto pues, el peso de la cruz mucho más fuerte y darle gracias a Dios por esas oportunidades también para asumir nuestras cruces junto con las de Él. Y eso fue lo que hizo Juan Eudes. Vamos finalizando porque es que se nos está extendiendo, yo creo que me extendí un poquito. Ya voy por la hora. Pero entonces, ¿qué hace Juan Eudes con ese memorial de los beneficios de Dios? Nos va narrando su vida. Yo quisiera en esta noche compartirles 3 acontecimientos de esos aspectos que hemos hablado hoy de la vida de Juan Eudes. Fijémonos bien. En el numeral 1 de este memorial de los beneficios de Dios, Juan Eudes describe su nacimiento de la siguiente manera. Por la gracia de Dios fui concebido, nací, fui bautizado, hice mi primera comunión y prediqué una misión muy llena de bendiciones en Ri, diócesis de Ses, parroquia dedicada a la Santísima Virgen María, su patrona. Fíjense este detalle tan hermoso de Juan Eudes. Él destaca es por la gracia de Dios, porque ha sido el don de Dios derramado sobre mí. Fui concebido por mis padres, nací, fui bautizado, recibí los sacramentos, prediqué y toda mi vida fue llena de bendiciones. Pero no solamente eso. Vuelve a destacar Juan Eudes en este primer apartadito de los memorial de los beneficios de Dios, que esa parroquia donde él predicó en la diócesis de Ses estaba dedicada a la Santísima Virgen María. ¡Qué hermoso! Y luego, ¿qué hace Juan Eudes? Hace una alabanza a Dios, uno y trino, honor, fuerza y poder. Al Hijo y a la Madre Virgen sea por siempre la alabanza. ¿Por qué esta alabanza? Porque fue bautizado, fue concebido, porque hizo su primera comunión, porque predicó, porque fue a esa parroquia dedicada a la Santísima Virgen María. Eso debe ser un ejercicio hermosísimo también para nosotros, una invitación a fortalecer nuestra experiencia espiritual. Vamos ahora al segundo numeral, ese memorial de los beneficios de Dios. Fíjense lo que dice Juan Eudes. Dios me concedió la gracia de nacer de un padre y una madre de mediana condición, temerosos de su santo nombre. Tengo sobrados motivos para creer que murieron en su gracia y en su amor. Qué hermoso. Cómo Juan Eudes vuelve a tocar un elemento hermosísimo. La gracia. La gracia. Porque es la gracia de Dios. Ha sido la gracia de Dios la que le ha permitido nacer. Pero no solamente le ha permitido nacer, le permitió nacer en el seno de una familia de mediana condición, pero con un detalle importante. Un hombre y una mujer temerosos de Dios, el santo nombre de Dios. Y no solamente eso, sino que Juan Eudes destaca que por lo que él pudo experimentar en su propia familia, él cree que murieron en su gracia. Sí, en otras palabras, está diciendo que su gracia en su amor está diciendo pues que sus padres tenían vestigios también de santidad. Que la santidad se cultiva no solamente por lo que podemos hacer, no, la santidad se cultiva por lo que podemos brindarle a los otros, especialmente quienes son padres, quienes son madres, la manera como están otorgándole o dándole la gracia de conocer a Jesús a sus hijos. Y miren cómo Juan Eudes, él hace una alabanza también al Señor por eso. Dice, servidores del Señor, bendecid al Señor. Los que teméis al Señor, glorificadlo.
descendencia de Jacob, alabadlo. Hermoso, hermoso. Cada uno de esos apartados. Bueno, finalizando, vamos a hacer lectura de ese tercer apartado de lo que nos narra Juan Eudes después de estos primeros años de su vida. Y él lo reconoce así. Dice, por un maleficio que les había sido inferido, mis padres pasaron 3 años desde su matrimonio sin tener hijos. Hicieron entonces voto a la Virgen María de ir a Nuestra Señora de Recouvrance, es el santuario donde fueron luego de lugar de devoción mariana en la parroquia de Turels, diócesis de Ses. Habiendo quedado encinta mi madre, volvió en peregrinación con mi padre a dicha capilla, en la que me ofrecieron, consagraron a nuestro Señor y a nuestra Madre. Para Juan Eudes no era oculta la historia de su vida. Y por esto, fíjense, miren la oración tan maravillosa que nos invita o que nos entrega Juan Eudes. Dice, soy tuyo, Señor Jesús, soy tuya, Señora María. ¿Pero por qué? Porque desde el principio ya sus padres lo habían entregado. María, recibidme y poseedme totalmente para gastarme íntegramente con Jesús, con María, con todos los santos, en alabanza y gloria eterna de la Santísima Trinidad. Amén, amén. Hágase y cúmplase así. Alabada al Señor que da un puesto en la casa al estéril como madre feliz de hijos. Ahí está citando el Salmo. Hermoso. Maravilloso como Juan Eudes va interpretando también su historia. Ahora, nosotros, a partir de esta experiencia de Juan Eudes, ¿cómo interpretamos nuestra historia? ¿Cómo vemos nuestra vida a la luz también de Jesús y de María? ¿Cómo descubrimos el actuar de Dios en medio de nosotros? Esto es lo que vamos a hacer estos martes que nos vamos a encontrar con estas reflexiones a partir del memorial de los beneficios de Dios, a partir de la vida de San Juan Eudes. Bien, bueno, para no extenderme más, ya esta es la última parte de lo que les tenía preparado. Yo quisiera dejarles un compromiso para la semana que viene. Yo le voy a compartir a Alejo, no sé si Alejo lo tiene, pero de todas formas yo lo tengo y se lo puedo compartir a Alejo para que él se los comparta a ustedes, o a y a Erika también, para que lo compartan. Vamos a hacer una lectura durante esta semana. Alejo me dijo que esto iba a ser un curso académico y pues vamos a ir adentrándonos cada vez un poco más. Hemos hablado hoy del contexto histórico, de toda la realidad histórica que converge en torno a la vida de San Juan Eudes. Hemos hablado de cómo fue su nacimiento, de su familia, la profesión de su papá. Su mamá, se me olvidó comentarles, pues se dice pues que era una mujer de oficios de la casa, no tenía una profesión, sino que ya se había dedicado al hogar. Ahora, vamos a hacer lectura durante esta semana, no es una lectura tan larga, de la introducción a las obras escogidas, la introducción hecha por el padre Torres, Álvaro Torres, desde el apartado que dice su vida hasta el apartado que dice ordenación presbiteral. Eso es un documento que yo le voy a compartir a Alejo, no sé si Alejo lo tiene, yo se lo comparto y se lo comparto también a Erika para que ustedes lo tengan. Y vamos a hacer lectura entonces de estos dos, no de estos dos, de estos apartados que corresponden a estos dos títulos. Capítulo 1 que indica su vida hasta cuando se habla de la ordenación presbiteral. Y la próxima semana, cuando nos encontremos, antes de empezar la reflexión, pues hacemos nuestra oración y compartimos aquellas cosas que nos llamó la atención de esta narración o de la vida de Juan Eudes. Y cómo esto que nos presenta el padre Torres en esta introducción la podemos relacionar con el contexto histórico que hemos estudiado hoy. ¿Ok? ¿Es claro lo que vamos a hacer? Sí, señor, tenemos que, o sea, nos van a pasar como esta partecita que habla desde su vida hasta ordenación presbiteral y leemos esa partecita para de pronto estar un poco más contextualizado, ¿cierto? Sí, correcto. Y vamos a hacer un pequeño compartir, una lluvia de ideas de lo que nos llamó la atención, de qué cosas podemos destacar, a partir también del contexto histórico que hemos estudiado. Entonces, ese va a ser el compromiso que vamos a tener para esta semana y encontrarnos el próximo martes para continuar estudiando la vida de Juan Eudes. Ok, entonces yo le comparto el texto a Alejo. Entonces, si hay alguna inquietud, alguna duda de lo que hemos conversado en esta noche, algo que aclarar, algo que quedó allí como a mitad de camino,
Sí, yo les invito a que en estos momentos, los que tienen las cámaras apagadas, pues las enciendan. Y dos, a que podamos precisamente compartirle al profesor. Si sintieron que fue muy pesado, pues es normal, porque pues es un tema pesado de esa historia. Y es bueno también compartirlo y saber en qué no entendieron para luego pues reforzarles ahí, ayudarles con algún video o con algo que pueda precisamente darles más claridad sobre el tema. Eso hablando de la parte, digamos, como la parte limitante, pero también está la parte positiva y sería bueno también escuchar para poder retroalimentar al profe Jorge y de esta manera él poder así preparar lo que sigue. Sí, sí, eso es bueno también para mí para saber porque cómo organizo la semana que viene, si les pareció bien la estrategia, si hay algo que mejorar o... Yo tengo una que me quedó, bueno, primero pues agradecerle por la clase de hoy porque es muy importante pues conocer todo ese contexto histórico que implicó la de San Juan Eudes. Pero a mí sí me quedó como una duda como en la parte histórica, ¿sí? Porque pues no sé si estoy mal, pero digamos en lo de los monarcas se elegían pues según las descendencias, ¿no? Los hijos de los reyes eran los que lo sucedían. Y pues me decía que Enrique IV pues tenía como, era protestante, ¿sí? Entonces me hablaba como, como digamos, si viene una familia como totalmente católica de sus Sí, porque antepasados, así. Enrique, O sea, ¿de dónde gracias le David llegó por tu pregunta. esa, esa Sí, corriente gracias David por protestante? tu pregunta. Lo que sucedió con Enrique IV es que habían nacido las ideas del protestantismo, había llegado el calvinismo a Francia, las ideas luteranas habían subido por Calvino y Calvino llevó estas ideas y él las abrazó, él las asumió, a pesar de que era de un contexto católico. Él las asumió, pero cuando murió su padre, como era por descendencia, pues obviamente él era el heredero, si él no era católico no podía asumir el reino, obligatoriamente tuvo que hacerse católico para asumir el reino de Francia. Eso fue lo que sucedió. Y recuerden que estamos año 1500, 1500 y tanto, 1550 y algo, es donde nace o empiezan a salir las ideas protestantes, donde viene el litero, viene el cisma dentro de la iglesia. ¿Ok? Gracias, gracias, muchas gracias. Bueno, David, no a ti por la pregunta. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Karen. Muchas gracias por toda la explicación de hoy. No a ti. Tengo una pregunta. Digamos que dentro de los años que nos mencionaba en relación a la historia de Francia, pues hay dos reyes, Luis XIII y Luis XIV. Ujú. ¿Cómo influyó el reinado de ellos dos en la vida de San Juan Eudes? Y pues Pues adicional, perdón, pues veo que los dos quedaron como huérfanos de padre muy joven y sus madres asumieron el reinado, pues mientras ellos se volvían adultos. Es lo que entendí de lo que nos explicabas hoy. Entonces también eso cómo influenció eh, toda la parte de Francia y la vida de San Juan Eudes. y fijémonos bien que es un contexto histórico bastante fuerte, porque es donde se ve la misma iglesia, pues, en una situación de pecado bastante dura, pero era propio de la historia. No podemos juzgar en ese momento los acontecimientos del pasado porque caemos en algo que se llama anacronismo. Pero en Juan Eudes, ¿cómo influyó? Pues para la fundación de la congregación, la fundación de las comunidades que él iba realizando, que iban surgiendo, dependían directamente de la aprobación real y de los altos jerarcas. Pero hubo otro detalle, no solamente eso, no solamente los reyes influyeron en Juan Eudes también influyó sobre los reyes. Juan Eudes le predicó a la monarquía. Juan Eudes estuvo allí también como pastor dentro de la monarquía y denunció muchas situaciones de injusticia social y de injusticia que vivía el pueblo frente a los problemas de la misma monarquía. El cobro de impuestos. Hay un episodio dentro de la historia de Juan Eudes que se llama la revuelta de los descalzos. La gente que salió a la guerra o salió a luchar a hacer revueltas por busca de pan y se vestía descalzo porque es que no tenían para comprar zapatos y andaban a pie descalzo. Juan Eudes también influyó en algunos de esos personajes que habían sido apresados por esa situación. Entonces, este contexto histórico pues motivó, no tanto como los reyes influyeron en Juan Eudes, porque sí influyeron en el sentido de que causaron en él una motivación para dar respuesta a las situaciones que sufría el pueblo.
De hecho, hay un pasaje que narra el padre Paul Micah en esta revuelta de los descalzos, que Juan Eudes intercede ante el rey para que liberen a algunos de sus pobres que habían sido apresados por esa revuelta. Entonces realmente es cómo Juan Eudes influye, y esas son las virtudes heroicas de Juan Eudes, cómo Juan Eudes influye en esta realidad social tan complicada, tan complicada. Muchas gracias. No, a ti Camila por la pregunta. Solo fue un rebelde con causa. Sí, señor. Pues podemos decir que en algunas cosas fue rebelde, porque cuando estudiemos la vida de ustedes van a ver que él salió, después se enfermó, lo ordenaron sacerdote, se enfermó. Es una vida apasionante, se enfermó, y luego se enfermó, él tuvo que irse, o pidió más bien el permiso para irse a atender a los apestados, vivió dentro de un tonel que no es como el tonel del Chavo, a veces como lo pintamos nosotros, no, era un tonel de esos de vino franceses, que era una cosa grande. Aquí en mi cuarto no cabía ese tonel, y Alejo sabe cómo es mi cuarto, mucho menos, pero se fue allá, vivió allá y atendió a los apestados sin ningún temor, sin ningún miedo, porque él entendía que su ministerio sacerdotal había sido dispuesto para darse al pueblo. Pero ¿qué le dio la sensibilidad a Juan Eudes para hacer lo que hizo? El contexto histórico en el cual vivió. Y por ahí vio a David. Mano, qué alegría verte. Sí. Bueno, yo creo que podemos entonces hacer esa lectura que les dejo. Yo creo que nos va a iluminar mucho con respecto al mismo contexto histórico, a la vida de Juan Eudes, y al mismo tiempo, pues nos va a ayudar para crear un poco más de debate la próxima semana en la clase que vamos a tener y profundizar también mucho más. Traigan dudas, traigan inquietudes, traigan preguntas, que eso va a ser muy interesante. Vamos a hacer también un poco más dinámica la clase, ¿ok? Bueno, Alejito. No sé si finalizamos con la oración. ¿Y vas a decir algo? No, darte gracias por ese primer día de clase, de verdad que ha sido gratificante y oportuno tu intervención. Como dije hace un momento, ciertamente es pesado, pero ese es el inicio de toda una historia que ha marcado la vida de muchos, y me incluyo ahí de Jorge, de mí, de Brian, y les va a marcar a ustedes. O sea, esto es el inicio de muchas cosas. Se me venía a la mente cuando Jorge hablaba, y durante toda la clase tenía eso que dice la historia, que gritaban ¡Viva el Rey Sol! Y en cambio eso Juan Eudes comienza a gritar ¡Viva Jesús! ¡Viva Jesús! ¡Viva el Rey de mi corazón! Entonces, ¿cómo Juan Eudes comienza a cambiar todo el pensamiento de esa época? Y es un hombre extraordinario. Entonces, y también se me dio a la mente que los papás de Santa Teresita los canonizaron gracias a Santa Teresita y lo que escribió. Entonces, y fue igual a lo de Juan Eudes. Y yo, wow, mira, se puede canonizar a los papás de San Juan Eudes y hace un gran aporte ahí. Claro, él no escribe mucho, pero de verdad que nos introduces a ese tema de una manera muy especial, y agradecido contigo, Jorge. Y no, terminemos cantando, que tú eres cantante. Aquí tengo la guitarra. Eso, y un detalle que también me acaba de despertar una idea que me faltó mencionar en la exposición, y es que Juan Eudes dice, viva Jesús, viva María, y exalta a Jesús y a María en un contexto en el cual Luis XIV se había apoderado de la centralidad del reino. Él mismo se había reconocido que es que yo soy Dios, yo soy el centro del reino. Entonces Juan Eudes va en contradicción. Por eso, cuando Camila me preguntaba sobre cómo influenció el contexto histórico del reinado en la vida de Juan Eudes, yo dije, no, al contrario, cómo Juan Eudes trató de influenciar sobre esas situaciones a presentar la verdadera imagen que es Jesús como el centro de todo lo que se estaba viviendo. Vamos a darle gracias a Dios por este encuentro, y vamos allí en nuestros hogares, en nuestras casas, a decirle al Señor que estamos agradecidos, en primer lugar, por permitirnos ser comunidad, porque estamos en distintos lugares. Algunos estamos en Bogotá, otros estamos en Flandes, otros estamos en otras partes, pero seguimos siendo una sola comunidad, una sola familia, la familia reunida y convocada por Jesucristo. Por eso le damos gracias a Dios. Gracias infinitas te damos, Jesús, por permitirnos disfrutar de tu amor a través de los hermanos. Gracias por revelarnos tu presencia viva y real por medio de los otros. Porque, Señor, el signo evidente de que habitas en nuestro corazón, de que vives
entre nosotros es la comunidad. Gracias por este encuentro, por la vida de estos hermanos que están reunidos en esta noche. Gracias por sus familias. Gracias, Señor, por sus logros, por sus éxitos, por todo lo que ellos son. Gracias también, Señor, por sus dificultades, por sus cruces. Pues cada circunstancia que vivimos es un beneficio de tu amor. No podemos hacer otra cosa que agradecerte, que alabarte, bendecirte, porque, Señor, nada lo haces imperfecto. Tú lo haces todo perfecto para nuestro bien. Te pedimos, Jesús, que nos des la gracia de tu Espíritu Santo para ser guiados por tu amor infinito, por medio de ese Espíritu Santo, que es motor, que es fundamento, que es vida para todo lo que hacemos. Llénanos, Señor, de ti. Ilumina nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones, nuestros deseos, nuestros sentimientos, nuestra vida por entero. Llénanos de ti, Señor, y guíanos por el camino de la vida para nunca olvidar que es por tu amor que hacemos todo lo que hacemos. Guíame, dirígeme, muéstrame tu senda, Señor. Guíame, dirígeme, muéstrame tu senda, Señor. Yo quiero caminar en tu voluntad. Yo quiero caminar en tu presencia. Yo quiero caminar en tu voluntad. Yo quiero caminar en tu presencia. Guíame. Guíame. Y a ti, Jesús, con tu Santísima Madre, consagramos nuestro descanso para poder continuar y completar tu vida, también con nuestro descanso esta noche. Nos presentamos a Jesús por medio de María, diciéndole: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queremos, Señor Jesús, que vivas y reines entre nosotros. Nos bendiga con su Hijo, la Santísima Virgen María. Amén. Bueno, una feliz noche para todos. Gracias por la invitación y qué alegría acompañarlos.